Sí, ahí estoy compartiendo, Vale, aquí estoy compartiendo pantalla, no sé sí, se ve. si se ve, sí, perfecto. Em, Bien, súper. ok. Bueno, la idea de la sesión de hoy día es poder presentarles dos elementos asociados a lo que la red ha estado trabajando sobre investigación apreciativa. Una tiene que ver con cómo publicar. La idea es empezar a hacer como un boletín o como revistas RIPAPA con experiencias de miembros de la red que potencialmente puedan publicarse también en el Appreciative Inquiry Practitioner. Y por otro lado, les voy a presentar una investigación que estoy realizando hoy día, que acaba de ganar un concurso de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y que partió este año, y la idea es poder invitarlo a participar de esta investigación en caso de que sus actividades profesionales de intervención puedan servir en el fondo como objeto de estudio para el proceso y así podamos generar conocimiento conjunto. Em, bueno, como les contaba Beto, bueno, yo hice mi doctorado en que es Western Reserve University, donde trabajé con David Cooperrider, para quienes no me conocen, y esta, la investigación que les voy a presentar hoy día, es en parte una extensión de lo que trabajé en el doctorado. Y también hace un año atrás, bueno, fundamos la red con otros colegas y hoy día ha tomado un nuevo equipo de liderazgo la dirección de la red y le ha dado un impulso bastante interesante, así que feliz de contribuir a que esto crezca y ojalá podamos hacer de este espacio eh, un espacio nutritivo para todos quienes formamos parte. Entonces, esa es como la motivación inicial. Entonces, partiendo con directrices para publicar experiencia apreciativa, ¿ya? Estas directrices están basadas en las directrices editoriales del Appreciative Inquiry Practitioner. ¿Ya? Básicamente, lo que hicimos fue traducir el documento de las directrices para publicar en el Appreciative Inquiry Practitioner para guiarnos o tomar eso como base para las potenciales publicaciones de los miembros de la red. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Yo creo que hay como distintos grados que uno podría establecer. El primero, y yo creo que es como el punto de partida, es compartir experiencias reales de la aplicación del paradigma apreciativo en distintos contextos, en empresas, colegios, organizaciones con o sin fines de lucro, gobierno, eh, trabajo con equipos, coaching, o sea, en el fondo, toda la gama de aplicaciones que tiene este paradigma, de manera que en la red podamos, que el segundo punto en el fondo es sistematizar esos conocimientos y prácticas para facilitar el aprendizaje conjunto. En el fondo la idea es tener como un instrumento, que sería la publicación, para poder compartir todas las experiencias y en el fondo abrazar el conocimiento colectivo que existe hoy día en la red. Y por último, es idealmente a partir de esta experiencia y en el fondo, sistematizando, estructurando estas prácticas innovadoras que pueden tener muchos de ustedes, generar nuevo conocimiento a partir de evidencia empírica de intervenciones basadas en el paradigma apreciativo. Entonces, un ejemplo de eso podría ser sistematizar toda la práctica que ha hecho, por ejemplo, Carlos Aguilera, que presentó hace 2 semanas atrás sobre sus intervenciones asociadas al clima, y eso podría ser, por ejemplo, una línea donde a lo mejor sistematizando, estructurando bien toda esa práctica, se podría potencialmente generar un artículo que no solamente sirva para compartir experiencias, sino que avanzar un poquito el conocimiento en la disciplina, en este caso, por ejemplo, de prácticas asociadas a recursos humanos o gestión de personas. Entonces, ese es un poco el objetivo, como los objetivos generales de esta iniciativa, que están muy en la línea de los objetivos que persigue también el Appreciative Inquiry Practitioner. Pero obviamente el alcance del Appreciative Inquiry Practitioner es más a nivel global. Entonces, ¿cuáles son las directrices en general para publicar? Hay como tres elementos que son importantes. Uno es el contenido. En el Appreciative Inquiry Practitioner se da mucho énfasis a publicar investigaciones o experiencias aplicadas que resalten prácticas innovadoras de intervención o nuevos desarrollos asociados a la disciplina o el paradigma apreciativo y también casos de estudio. Ya, en el fondo es alguna intervención específica, sistematizarla como caso
para que esa experiencia en el fondo pueda ser recogida por quienes leen, digamos, esta revista. En el estilo, en general, se utiliza algún título llamativo e ilustrativo del contenido del artículo. Se busca que las ideas sean presentadas en forma muy lógica, clara, que ese es en el fondo el rol del equipo editorial. El equipo editorial lo que hace es que se preocupa de que se presenten las ideas de esta manera, de manera que el lector en el fondo encuentre en el artículo en el fondo sea fácil leerlo, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, que el contenido del artículo, ¿sí? Sea comunicado de la manera más directa posible. A veces es como el rol del equipo editorial. Y para eso, un aspecto importante es tratar de evitar la jerga y la autopromoción. ¿Ya? En el fondo, la idea es que las publicaciones se centren más bien en la idea, ¿sí? Que está ahí detrás, que esa idea esté muy bien presentada y sistematizada, ¿ya? Que hay un argumento claro, y para eso, si es que hay algún término que es específico, por ejemplo, de la intervención que se está haciendo, definir esos términos, por ejemplo, aclarar cómo esos términos o esas iniciativas prácticas que a lo mejor son novedosas, en qué consisten, definirlas, para que así la lectura de ese artículo sea lo más fácil posible. Em, y también se busca que siempre exista información de apoyo para que haga más como dinámico, interesante la lectura del artículo. ¿Ya? Y esta información de apoyo, bueno, se parte siempre con un breve resumen o abstract muy chiquitito, de máximo 100 palabras, y se pone mucho énfasis en usar tablas, gráficos y fotos. ¿Ya? Tablas, por ejemplo, que sinteticen a lo mejor la práctica. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos claves de la práctica que se realizó? ¿O cuáles fueron los pasos del proceso de intervención? O sea, en el fondo que haya una síntesis, ojalá gráfica, a través de tabla o imagen, de qué es lo que se hizo o los principales aprendizajes. Y también se estimuló mucho el uso de fotos que hagan alusión, pueden hacer alusión al contenido o pueden ser fotos de la implementación de la práctica, por ejemplo. Ujú. Siempre también se termina con conclusiones de los autores, donde se realzan principalmente los aprendizajes, en el caso de la implementación de prácticas, qué es lo que es nuevo, o sea, qué se aprendió de esa práctica que antes no se sabía y que puede ser útil para quienes leen el artículo. Y también en el caso de artículos un poquito más académicos, científicos, cuál es el conocimiento nuevo que genera esa investigación. Y finalmente también se acompañan estos artículos con una breve biografía de los autores, ¿ya? Para que en el fondo se conozca desde dónde viene la contribución. Entonces, eso básicamente es como el estilo, contenido general, las directrices para la publicación. Y el equipo editorial básicamente trata de que todo esto, en el fondo, esté integrado al artículo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se busca que el artículo incluya? Dado que esto es más orientado hacia la práctica, que haya una buena descripción de la organización cliente. ¿Ya? En el fondo, o sea, la cantidad de personas que trabaja, si es una empresa grande, pequeña, mediana, si es un colegio, qué tipo de colegio, por ejemplo, si el gobierno si el gobierno a nivel de país, la intervención tiene ese alcance, o es más bien a nivel regional, si una comunidad, cómo es la comunidad, cuánta gente participó en la intervención, por ejemplo, son elementos que son importantes para dar el contexto, el alcance del artículo. Después, se invita a hacer una descripción, ojalá lo más detallada, del proceso de intervención cuando son prácticas, ¿ya? En el fondo, para que se pueda seguir, si es que uno es lector, qué fue lo que la persona que intervino, el consultor, facilitador, qué es lo que fue haciendo en todo el proceso, para imaginarse en el fondo y poder entender el proceso que llevó al punto 3 a generar ciertos cambios y resultados. ¿Ya? Estos dos elementos son súper relevantes cuando se publican artículos en el Appreciative Inquiry Practitioner, ¿ya? Porque la idea es que en el fondo, a partir de la sistematización de una determinada intervención, se genere conocimiento que permita generar cambios o resultados positivos. Entonces, en general, en lo que se publica acá son intervenciones que tuvieron éxito,
Y por eso que la descripción del proceso es muy relevante, porque la idea es tratar de entender por qué esa práctica o ese proceso en particular de intervención logra los resultados que se describen en el artículo. A partir de eso, ¿cuáles serían, por ejemplo, ciertas innovaciones en la práctica, aprendizaje, o también perspectivas futuras, deseos respecto de cómo esto se podría implementar, o cómo se podría trasladar a distintos contextos, distintas culturas, etcétera? Ya, veo que habían unas preguntas en el chat. Ya, ok, son más aclaratorias. Perfecto. Eh, y también se invita también, en la medida de lo posible, a utilizar citas, si es que se hace una intervención, por ejemplo, que representen la visión de los participantes del proceso de intervención. ¿Ya? Obviamente, todo esto previa autorización de las personas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo describo la intervención de equipos, por ejemplo, que hice en mi proceso de doctorado, yo, por ejemplo, grabé entrevistas, transcribí esta entrevista, tengo las citas de las personas, cómo fueron percibiendo el proceso en cada una de las distintas etapas, y eso en el fondo le da peso también al argumento que yo estoy desarrollando. Entonces, por eso se invita a que las perspectivas de las personas que participaron, ojalá estén bien presentes en la manera en cómo se construye el artículo. Y también como aspecto general, se invita a seguir el formato de la Asociación Americana de Psicología como referencia para escribir los artículos, que esto es básicamente la principal aplicación es en cómo referenciar las citas y cómo presentar las referencias bibliográficas. ¿Ya? En general, hoy día, bueno, los programas de editores de texto ya vienen con esto incorporado. ¿Sí? O sea, uno pone a hacer una cita, selecciona el formato APA y el Word, por ejemplo, a uno lo va guiando en el proceso de cómo hacer citas, y hay otros gestores de citas que son un poquito más avanzados donde esto lo hace de manera automática si uno guarda las referencias. Ujú. Eso principalmente respecto del contenido, y finalmente el proceso sigue el proceso más o menos típico del envío de artículos, que una vez que se escribe el artículo, se envía el artículo para revisión. En este caso, en el caso de Ripapa, hay un comité editorial que revisaría estos artículos, se le da feedback a los autores para que puedan mejorar en función de que estos elementos estén bien desarrollados. La idea es que en base a ese feedback los autores puedan mejorar el artículo, y una vez que ya tienes la calidad adecuada, según el criterio, digamos, del comité editorial, ya se acepta el artículo para la publicación. Aquí hay un acuerdo en los términos, en el fondo, que en general es básicamente que el artículo queda a disposición del público, ¿sí? Eh, y aquí eso no lo tenemos tan trabajado, pero en general en la revista el copyright queda para la revista. ¿Sí? Acá a lo mejor se puede pensar en hacer algo como una licencia de Creative Commons, donde en el fondo el artículo queda libre a disposición, pero con los copyrights del autor para que se pueda reproducir libremente citando a la fuente. ¿Sí? Que en el fondo es la manera que hoy día como más práctica para difundir conocimiento. Y la idea es que una vez que se publique todavía no tiene nombre esto, ¿cierto? Pero revista Ripapa, por ahora, una vez que se publique acá, también hay que evaluar, no sé si esto va a ser una vez al semestre, una vez al año, en la Project Vincere Practitioner se publica una vez al trimestre. Eh, Hay que ver la regularidad dependiendo de la cantidad de artículos que se reciban, pero la idea es que una vez que se publique acá en la revista Ripapa, también se evalúe la posibilidad de poder enviar este artículo a la Project Inquiry Practitioner. ¿Ya? Y eso también es parte del trabajo que haría el comité editorial junto con los autores. Entonces, no sé hasta acá si tienen alguna duda, consulta. Porque eso es básicamente el proceso, digamos, de publicación. Y la invitación es que ojalá todos los miembros de la red puedan participar activamente de este proceso. ¿Sí? La idea es que en el fondo podamos generar aprendizaje colectivo, y esta es una de las iniciativas que se creó con ese propósito. Acá Carlos Aguilera pregunta si es que para enviar el artículo en formato Word, PDF.
la fuente, espaciado, tabulación, esas cosas como de forma. Ujú. Eh, bueno, tenemos aquí hay un documento donde se eh, transcribió en el fondo las directrices de la Perceived Inquiry Practitioner, que sería en el fondo, ahí están las guías para la publicación. ¿Sí? Y Y ahí además que ya eso lo podemos clarificó, compartir. además que clarificó que es formato APA, así es que con eso queda más que claro. Sí, ahora acá, en términos de espaciado, etcétera, en general no se es tan estricto como los journals académicos. Sí, en general, los journals académicos, claro, te dicen rígete por APA, o rígete por Chicago, o rígete, no sé, algunos journals tienen sus propias, digamos, términos. Eh, pero acá es más bien flexible en términos de si es espaciado simple, espaciado doble. En general, eso no es tan relevante, pero sí la forma como se cita. Sí, la forma como se cita, eso sí, ahí se pide que sea con el formato APA para tener como un estándar en la publicación. Ujú. Sí, sí, Andrea. Hola, ¿cómo están, comunidad? Hola. Buenas tardes. Qué bueno, Ignacio. Eh, Pregunto porque capaz que me perdí en algo. ¿Va a existir la revista Ripapa? Esa es la idea, que esta iniciativa lo que busca en el fondo es que exista em, no sé si va a ser revista Ripapa o va a tener otro nombre, pero la idea es que en el fondo Ujú. exista material creado por la comunidad de Ripapa que esté disponible para los miembros y para todas las personas que quieran aprender de la aplicación del paradigma apreciativo. Sí. Bueno, porque esto de irnos siempre un poquito más al futuro, imaginé, ¿no? Esto obviamente la posibilidad de armar todo armarlo con todas estas características y estos pedidos puntuales para fundamentar el trabajo y la práctica de cada uno. eh, si fuera también posible un espacio con el formato de revista o de lo que nosotros queramos, eh, podría ser prácticas también y no tiene que ser un trabajo quizás o una nota tan académica donde toda esta información esté, que me parece bárbara para aquel que quiera, pero quizás algunos otros practicantes y para no perder información también que es súper para aprender colectivamente de las prácticas que podría haber algo también desde ese lugar, porque en definitiva me pongo a pensar, quiero escribir sobre las cumbres. Ujú. Y si bien todos los temas son diferentes y todas las cumbres son diferentes, va a haber cosas que eh, estemos conversando quizás de lo mismo. Sí. Entonces, decir, bueno, ponemos prácticas o cosas que pasen en esas prácticas y en estas cumbres, si fueran cumbres, ¿no? También podría estar siendo parte de Sí, esto. justamente el público objetivo de la revista son los practicantes, fundamentalmente. Entonces, la mayoría de los artículos en general que se presentan van muy enfocados a prácticas. Por eso que en el fondo acá estos elementos son súper clave. O sea, qué es lo que se incluye es básicamente la sistematización de esas prácticas. ¿Sí? En el fondo es cómo se ejecutaron, quién participó, qué resultados se obtuvieron. De manera que, por ejemplo, si está hablando de una cumbre, eh, si has escrito harto de las cumbres, a lo mejor hay ciertas características del contexto donde se aplicó la cumbre que son interesantes. Quizás se hizo algo que es distinto, digamos, de lo que se ha escrito actualmente sobre las cumbres. Quizás hay elementos que son más como que tienen que ver con la organización, con lo cotidiano de armar una cumbre, que a lo mejor no está tan descrito en la literatura y que sería interesante tenerlo. Eh, y todo eso es bienvenido, digamos, para las publicaciones. Sí, esto no son publicaciones académicas, sino que más bien lo que se busca es que exista una cierta estructura y un formato que facilite comunicar las experiencias de los practicantes, en el fondo. Sí. Ignacio, ¿puedes dejar de compartir para poder ver a la audiencia y así que hacemos el pequeño conversatorio?
Bien, súper, gracias. Sí, Sí, tomando lo que decía Andrea, como de alguna forma estamos siendo pioneros en esta iniciativa de generar recursos. Creo que uno de los objetivos que queremos, si bien es importante sistematizarlo, o sea, o tener este como hilo conductor, estas como criterios para poder publicar, o sea, no perdamos la oportunidad de que si, por ejemplo, tienes esa experiencia, poder sistematizarla de acuerdo a esta estructura y tener la oportunidad, una, de tener una publicación bastante formal y poder también juntarla con otras publicaciones para poder compartirla a la comunidad global. Esa es una línea. Sin embargo, también otra línea tiene que ver con que todo lo que podamos ir desarrollando nosotros como comunidad, podamos irlo escribiendo y compartiendo, ¿sí? Me acuerdo ahora de Juan Carlos Obrador, que en el chat le decía a Juan Carlos, este es un artículo ya, cuando hacía este paralelo entre indagación apreciativa y física cuántica. Es una reflexión sistematizada que de alguna manera nos puede ayudar a enriquecer nuestro conocimiento, enriquecer nuestra práctica o nuestra forma de concebir el paradigma apreciativo, que es bastante importante y de verdad a lo mejor no cuesta mucho sentarse a sistematizar eso y poderlo compartir, ¿sí? Ese es como un primer nivel. Y el segundo nivel es, ya que estás escribiéndolo y compartiéndolo, puedas basarte en estas estructuras y poder ya tener una sistematización mucho más estricta respecto de lo que es tu idea o tu experiencia para poder también compartirla con mucha más gente, ¿sí? Así que yo creo que a esta altura está todo bienvenido de que podamos recibir de ustedes hartos insumos, pero no desaprovechemos la oportunidad que tenemos de tener esta estructura para basarnos de alguna forma en una pauta, si pudiéramos decirlo. ¿Mm? sí, pues, como ejemplo, cuando nosotros con Federico editamos, hicimos editamos un número del Appreciative Inquiry Practitioner con experiencias latinoamericanas. Y ahí participó Fernando Caballero de Perú, Juan Carlos Obrador, Mojana Dalmadi de México y Arnoldo Cisternas también de Chile. Y ahí se contaron experiencias de intervención. Entonces, Mojana contó experiencia de intervención cultural, por ejemplo, Fernando una intervención de equipos donde mezclaba un modelo de intervención de equipos con ciertas modificaciones que se basaban en el paradigma apreciativo. Juan Carlos contó la experiencia de intervención con indagación apreciativa integrada con la teoría U y Arnoldo contó la experiencia de intervención a partir de la experiencia de la Fundación Nueva Educación, donde básicamente se instalan elementos de psicología positiva, educación relacional, y el proceso de intervención también tiene varios elementos apreciativos. No sé, ahí por ejemplo, en esa intervención en particular, no se hablaba del ciclo de las 4D, pero sí en el fondo de cómo la mirada apreciativa ayuda a generar una intervención en el modelo educativo de un colegio, en este caso era con un colegio que está en el Alto Biobío con comunidades pehuenche. Entonces era súper interesante ahí todo el proceso como de integración de culturas, la cultura mapuche con la cultura como más de la ciudad acá en Chile, y qué pasaba con los niños en ese proceso y cómo en el fondo la indagación investigativa, la capacidad de apreciar todo el bagaje cultural, la herencia ancestral de los pueblos originarios, podía ayudar al proceso de formación de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, ahí las prácticas son súper variadas y la idea en el fondo es poder recoger ese conocimiento. Exacto. Sin ir más lejos, Sí, acá tenemos, bueno, se nos cayó algo, bueno, Carlos tuvo que salir, que se tenía que ir, sí. pero ahora en estos momentos tenemos nuevas temáticas diferentes en pantalla. Entonces, quisiéramos invitarlos a eso, a que si es de tu interés, esa temática que tú tienes, que de alguna manera has ido pensando, has ido interviniendo de alguna manera, en nuestra comunidad hoy día no tenemos mucho. Entonces, tu aporte podría ser bastante interesante. Si tienes una experiencia en un colegio, ya podríamos empezar. Yo trabajo mucho con las imágenes, entonces me imagino los recursos RIPAPAS hoy día en colegios, comunidades, organizaciones, equipos, coaching.
acompañamiento personal, lo que para ti de alguna manera ha sido tu motivación y puedas contarnos a nosotros respecto de qué has ido haciendo, qué resultados has tenido, en dónde los has aplicado, ¿sí? Eso ya va a ser un insumo bastante interesante para nosotros como comunidad y de referencia para los que seamos partícipes de nuestra misma comunidad y a lo mejor para otros, con la posibilidad de que con una mayor sistematización, con esta, que si se dan cuenta no es tremenda sistematización, con este orden que nos da Ignacio con este formato, podamos ya tener también una posibilidad de darle voz, como digo yo, a las cosas que estamos haciendo en Latinoamérica, o en Iberoamérica, perdón. Sí, la Karen, idea, sí, sí, solamente para complementar, bueno, esta iniciativa surge de, digamos, de mirar en el fondo que no hay muchos recursos sobre esta temática en idioma español. O sea, todo está en idioma inglés. Entonces, la idea es poder generar recursos, tanto para la comunidad como para personas que esta temática, esta perspectiva pudiese ser atractiva y se pueda difundir mejor en el fondo qué es lo que se hace, qué es lo que se logra, etcétera. muchas gracias. Karen, cuéntanos. Ya, me encanta escuchar esta posibilidad, como esta apertura a compartir, perdón, nuestra experiencia. Ahí me surge una duda porque, por ejemplo, lo que yo hago, trabajo en dos líneas. Una con mujeres, que es en el desarrollo personal, aplicando específicamente la virtud del coraje con sus cuatro fortalezas desde la mirada de la psicología positiva y la mentalidad apreciativa. Para hacer esto sería pensando en un mínimo de alcance de personas, eh, porque en el fondo yo hago programas a mujeres que se suman y aplico esta metodología o esta forma de acompañar con esta mirada apreciativa. Entonces sería un poco, para ver si estoy entendiendo, sería como contar esa experiencia con la metodología que yo utilizo y cómo, por ejemplo, lo que yo trabajo específicamente es cómo mirar los miedos desde una mirada más apreciativa para avanzar y atreverte a tomar decisiones, por ejemplo. Ese es en una línea con las Ujú. mujeres. No sé si eso cabe dentro de esta de lo que se está planteando. Sí, claro, de todas maneras. Sí, Eh, ya, y no necesitas como un N particular que tiene que ser más, no ya. sé, Es de que esa era 3 mi de 20. Sí, pregunta. Claro, quizás yo lo estaba sí. pensando más como en una investigación como más tradicional que uno sí, que yo decía, pucha, yo no hice ni pretest, ni post-test, ni ninguna de esas cosas que, claro, No, acá la idea es documentar experiencias, básicamente. perfecto, No tiene perfecto. que, esta tipo de publicación no tiene el rigor, digamos, Ya. científico que nos exigen nosotros los académicos, por ejemplo, para publicar, sino que es Ah, más bien recoger la experiencia que tienen personas que participan en la red, de manera de disponibilizar ese conocimiento más práctico para otros. ya, eso es por un lado. Y por otro lado, también yo trabajo con organizaciones, con equipos para mirar los conflictos de una manera también apreciativa. Y ahí es como que mezclo un poco la educación emocional, las neurociencias y el coaching. Entonces, ahí justamente he tenido la experiencia con tres equipos que hemos realizado, son talleres, son cosas bien sencillas, pero que han generado harto impacto en los líderes finalmente, porque es liderazgo consciente desde esa mirada. Entonces, también eso podría caber en esa línea. Sí, ¿Sí? Ya, sí, sí, y gracias. lo ideal en el fondo es que puedas documentar de la mejor manera posible lo que mostraba en las láminas, en el fondo, la descripción del contexto, donde se hizo en el fondo la intervención, cuál fue el proceso, todos los elementos que se tienen que considerar si es que otra persona quisiera replicar, por ejemplo, esa intervención, y los resultados, ojalá también lo más como completos posibles. Si es con citas de las personas, por ejemplo, si tienes, porque también eso lo podría hacer, por ejemplo, hiciste la intervención, te fue súper bien y quizás a lo mejor conversar con los líderes de la empresa para saber en el fondo qué beneficios tuvo y eso, reportarlo ojalá con las palabras de ellos. Esa es un poco la invitación, es cómo estructurar el artículo de una manera que sea, por un lado, como que recoja la experiencia de forma lo más integral posible y que sea interesante para a distintas audiencias que puedan leer el artículo. Ya, otra pregunta, porque en el fondo me imagino que todos trabajamos y tenemos metodologías que que no son propias, ¿verdad? Entonces, claro, cuando tú dices aplicar eso mismo,
en otros espacios, pero son como metodologías que hemos realizado y que en el fondo, por lo menos yo, en las empresas lo vendemos. Entonces, Ujú, ¿cómo se haría ahí para compartir la experiencia sin mostrar todos los detalles para que finalmente, a ver, cómo lo digo? Porque en el fondo eso es lo que yo, por eso trabajo, ¿cachai? Entonces, ujú. ¿cómo mostrarlo de tal forma que se entienda, pero que no se replique tal cual para que en el fondo lo que tú haces quede como en como tu trabajo, porque esto tú lo sigues haciendo y lo sigues vendiendo. No sé Ujú. cómo se hace ahí, cuál es la línea fina para hacer esa distinción. Sí, o sea, ahí depende de ti en el fondo lo que tú quieras compartir. Ya, No, ya, no hay, porque en el fondo esto se regula en general a través de patentes, cuando uno quiere proteger algo. claro, Eh, claro. pero en gestión, las patentes Le en cambias ciencias una coma y ya sociales, es otra cosa, claro. en ciencias sociales en general, las patentes no funcionan. Entonces, eh, o sea, ahí en el fondo que básicamente a tu criterio, qué es lo que quieres compartir y si quieres compartir o no la experiencia que tú tienes. Eh, sí, por ejemplo, esa siempre ha sido la filosofía, por ejemplo, de David. David, en el fondo, esto es como que a disposición de la gente, no es como una propiedad intelectual mía, sino que en el fondo es algo que yo creé, pero que ponga a disposición de la gente para que mejore la vida de las personas. Eh, Sí, pero eso es básicamente la respuesta. Eso queda a criterio tuyo, si es que quieres compartir o no la experiencia y hasta dónde quieres compartir. Y ahí el comité editorial te va a pedir, o sea, si es que algo no se entiende, te va a pedir aclaraciones o algo, y ahí tú ves en el fondo qué, qué información crees que se puede compartir, qué información no. Eh, pero yo diría que siempre lo más importante es resguardar la privacidad de las personas, más eh, que en el fondo el procedimiento en sí. Complementando lo que dice Ignacio, no es necesario que llegues a nivel tan de detalle respecto de qué concretamente hiciste para contar la experiencia, sino que se logre entender qué fue lo que se hizo para poder también contar en qué resultó, qué pasó y cómo, como comentábamos la otra vez en esta introducción a la investigación, cómo creció esa humanidad, ¿sí? Ese sistema humano, ¿sí? En ese sentido es como hacia allá va el foco, ¿sí? Así que siéntanse con toda la libertad, de verdad, vuelvo a reiterar, estamos más que en pañales, menos que eso. Entonces, necesitamos de alguna manera la inquietud intelectual de ustedes, como para que de alguna manera tengamos ese sueño de poder contar con tantas experiencias y material de consulta de, mira, yo lo hice así en esta intervención apreciativa. O fíjense que utilicé del paradigma apreciativo esto y lo apliqué y me resultó de esta manera, ¿sí? Entonces, para que podamos ir ejercitando el músculo especialmente, podamos también empezar a darnos a conocer, porque creo yo que tenemos demasiada experiencia como para poder ya compartirla, a lo mejor desarrollos súper importantes que tienen que ver con, como decía Ignacio, algo que tú innovaste en una cumbre y que para ti ha sido significativo y que no se ha visto. Y de alguna manera eso puede ser un tremendo aporte a nivel global inclusive, ¿vale? ¿Sí? Entonces, en la medida que ejercitemos ese músculo, también estamos más preparados y más posicionados para participar de muchas otras instancias más. O sea, esa es la idea. ¿Sí? Eso. Muchas gracias a todos por su atención. Yo creo que ahora sería importante pasar a la segunda parte, que es la Sí. investigación de Ignacio, para que vean la hermosa investigación que está haciendo y la posibilidad que a lo mejor ustedes tienen de poder apoyarla. ¿Ya? Vamos. Bueno, otra de las cosas que se quería intencionar desde la liderazgo de Ripapa, que en el fondo también sigue la misma lógica que hay pocos recursos disponibles en español, en general todo el conocimiento se genera en Estados Unidos o Europa. Eh, y bueno, este es un proyecto donde la idea es generar conocimiento de vanguardia en la disciplina, pero en este caso desde Sudamérica. ¿Ya? Este es un proyecto que es una continuación de lo que desarrollé en mi tesis de doctoral y que, como les contaba al comienzo de la charla,
acaba de ganar el concurso del Fondesit, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en Chile. Entonces, el fondo es como fondo base para poder desarrollar el proyecto. La gracia de esos fondos es que son bien competitivos y hay una evaluación de un comité editorial internacional. Entonces, el fondo, los evaluadores son algunos chilenos, otros internacionales, y lo que evalúan es básicamente la contribución al desarrollo de conocimiento de punta. ¿Ya? En el fondo, si tiene potencial de generar nuevo conocimiento de vanguardia en la disciplina. Y este proyecto tuvo una evaluación positiva y logró ganar esos fondos. Entonces, el título es hacia una teoría de cambio organizativo positivo, estableciendo la organización generativa o generative organizing, el término que desarrollé en inglés, como facilitador central de las respuestas proactivas de las personas al cambio. Eh, entonces, bueno, como área de conocimiento o área de estudio se enmarca dentro de la disciplina de desarrollo organizacional, que es yo creo que la mayoría la conoce, pero la definición básicamente es de esta disciplina, es una disciplina que busca comprender los procesos de cambio planificado, evaluar los efectos de los esfuerzos para promover el cambio social y desarrollar mejores teorías sobre procesos de cambio. ¿Ya? En el fondo, ese es el marco donde se sitúa este estudio. Y aquí hay como, en la disciplina del DO han habido como, en el último tiempo, los últimos diría 20 30 años, tres grandes como movimientos. Uno es el pasar desde un DO más diagnóstico, ¿ya? Que se enfoca en el fondo en establecer cuáles son las brechas de desempeño y en recoger data bien precisa respecto de dónde estoy hoy día y dónde quiero estar, a un DO que se enfoca, que se llama dialógico, que se enfoca más en los diálogos, en el lenguaje, en la narrativa, en las conversaciones, como los facilitadores centrales del cambio. Otro cambio importante ha sido el pasar desde el cambio basado en el déficit, ya esto es muy apreciativo, al cambio basado en fortaleza, ya en el fondo es centrado en la positividad y en la apreciación de las cosas que existen en el sistema y hay que nutrir. Y un tercer elemento es que se ha pasado desde se llama ontología sustantiva, que es entender a las organizaciones como entidades como más como objetos, o sea, en el fondo que están como rígidas, hacia una ontología de procesos. ¿Ya? Entonces, bajo la ontología sustantiva, en el fondo el cambio ocurre en etapas, ¿ya? Como súper definida. Está la organización en estado A, se moviliza, llega a un estado B. En la ontología de procesos se pone mucho énfasis en cómo el cambio se va produciendo de manera constante en el tiempo. ¿Ya? Y en el fondo es cuando uno saca una foto en un determinado proceso de cambio donde aparece esta estructura de cambio más grande. Y la configuración de estas tres, o la integración de estas tres tendencias, ha hecho que se empiece a desarrollar una conceptualización emergente dentro del campo del desarrollo organizacional, que se le podría llamar desarrollo organizacional positivo. Allí es el foco de la investigación, esa es como donde busca hacer la contribución. ¿Cuáles son los objetivos? El principal es desarrollar una teoría de O positivo que establezca este constructo que se llama Generative Organizing como un facilitador central de las respuestas proactivas de quienes participan o reciben el cambio. Y el objetivo específico es validar este constructo que se llama Generative Organizing como una característica central de un enfoque dialógico para el DO positivo, demostrar que este constructo de Generative Organizing puede ser mejorado mediante la implementación de una intervención de cambio positiva, como por ejemplo la indagación apreciativa, y demostrar que este constructo que se llama Generative Organizing actúa como facilitador colectivo de comportamientos proactivos de las personas hacia el cambio a través de fortalecimiento de un proceso de evaluación que se caracteriza por el desarrollo de creencias de cambio positiva y también de emociones de cambio positiva. Y les voy a explicar estos elementos ahora un poquito más de detalle, eh, desde cómo surgen en el fondo estos objetivos. ¿Ya? Les cuento todo esto porque en el fondo es como el detalle, lo que está detrás un poco de la investigación en sí, y es importante tener presente para poder ver cómo se puede participar. Entonces, el cambio siempre se entiende como un fenómeno multinivel, o sea, el cambio ocurre a nivel individual, ¿ya? Después se traslada al cambio en los equipos, y esta interacción entre el individuo y los equipos es lo que genera en el fondo el cambio en la organización.
Y esto es de ida y vuelta, ¿sí? O sea, el cambio de la organización afecta cómo funcionan los equipos, afecta cómo funciona el individuo, ¿ya? Y lo relevante de esto es que el cambio individual es una condición necesaria para que ocurra el cambio organizacional. O sea, si no hay cambio individual, no hay cambio organizacional, ¿ya? Esa es como una de las premisas de estos, digamos, de este cuerpo de conocimiento. Cuando uno habla de cambio individual, el foco siempre estaba puesto en el cambio de comportamiento, ¿ya? Y esto se define como un proceso de reestructuración cognitiva, ya, por ejemplo, recuadre narrativo, cambio en los esquemas interpretativos, con nuevos estándares de juicio, que conduce a modificar nuestro comportamiento en sintonía con los objetivos del cambio, ¿ya? Esto es una definición formal de las cosas que hacemos, ¿cierto? Cotidianamente, que implementamos indagación apreciativa. O sea, lo que contó Karen, lo que contó Andrea, ¿cierto? Son ejemplos de cómo ocurre este proceso de reestructuración cognitiva. Cuando hablamos de video positivo, hay dos elementos, y este es parte del desarrollo teórico que estoy haciendo, es que son muy relevantes, que uno es el sesgo atencional positivo, ya que este foco intencionado en elementos o situaciones que dan vía a un sistema social o que se apartan positivamente de la norma, ¿ya? También muy central a lo que es la teoría de indagación apreciativa, y comprender el futuro como un espacio de posibilidades co-creado a través de visión, aspiración de resultados que son altamente deseados, ¿ya? Entonces tiene estos elementos, que es el sesgo atencional positivo y la teleología positiva de cambio, ¿ya? Este es un término más técnico, pero en el fondo básicamente es las imágenes de futuro, ¿ya? Es como la anticipación del futuro, en el fondo, como yo visualizo el futuro, tiene efectos en este cambio de comportamiento. Entonces eso por un lado, en términos de qué es lo que entendemos por cambio, a qué se refiere el dedo positivo y cuáles son los elementos centrales. Y por otro lado están, en términos del marco teórico, son las respuestas de los receptores del cambio. Ya, en general, esto se ha estudiado con el concepto de actitudes hacia el cambio, que es una mezcla de elementos afectivos, cognitivos y conativos. Ya, conativo tiene que ver con la voluntad de las personas. Y eso, una de las investigaciones más recientes es este modelo circunplejo de las respuestas de los receptores del cambio, donde en el fondo dicen que estas actitudes, ¿sí?, pueden tener una activación alta, activación baja, una valencia negativa o positiva, y esto da cuatro tipos de respuesta, que sería la resistencia al cambio, en el caso de que la valencia es negativa y la activación es alta, desconexión con el cambio, cuando la valencia es negativa pero la activación es baja, aceptación del cambio cuando la valencia es positiva, pero la activación es baja, y proactividad frente al cambio cuando la valencia es positiva y la activación es alta, ¿ya? Entonces, la hipótesis es que el desarrollo organizacional positivo, ¿ya?, actúa mejor que otros modelos en este cuadrante o en esta dimensión de cómo las personas reciben el cambio, ¿ya? Esa es como la hipótesis central. En el fondo, ¿qué es lo que distingue al DO positivo? La indagación apreciativa sería un modelo de intervención dentro del DO positivo. La hipótesis es que mejora las respuestas proactivas de las personas frente al cambio, ¿ya? Y eso lo hace mejor que otros modelos. Esa es la hipótesis. Entonces, el proyecto de investigación tiene tres como subproyectos que en su conjunto buscan demostrar que esto ocurre, ¿ya? Entonces, lo primero es, y esto ha sido un trabajo ya de varios años, que parte con mi tesis doctoral, es definir qué significa organizarse generativamente, ¿ya? Entonces, esto surge con un estudio cualitativo, pero que ya está avanzando hacia poder medir este constructo, y lo define como un estado dinámico de funcionamiento que favorece el florecimiento colectivo, ¿ya? Y tiene cuatro dimensiones, que sería valorar, fortalecer, imaginar y expandir. Estos elementos de acá están asociados a esta idea como de la, el foco intencionado en las dimensiones positivas, y las dimensiones de imaginar y expandir a la teleología positiva de cambio, ¿ya? Entonces, valorar es básicamente una comprensión compartida de la fortaleza y recursos del sistema social. El fortalecer es el uso activo o desarrollo intencionado de la fortaleza de este sistema social. El imaginar es la imaginación colectiva de escenarios positivos de crecimiento, desarrollo y práctica. Y el expandir son acciones intencionadas que movilizan al sistema social hacia su estado de funcionamiento ideal. Entonces, en base a esta definición de este constructo, el último, de allá más o menos 3 años de desarrollo de esto, estaba desarrollando una escala,
¿ya? Que permite medir esto en, en grupo humano, ¿sí? Y para esto, en el fondo, lo que uno hace es desarrollar ítems que permitan caracterizar cómo este constructo se entiende por parte de los individuos, ¿ya? Y estos son ejemplos de los ítems que configuran la encuesta, ¿ya? Por ejemplo, en valorar, identificamos nuestras fortalezas. En imaginar, visualizamos juntos un futuro positivo. En fortalecer, cuando atravesamos situaciones difíciles, utilizamos nuestras fortalezas para salir adelante. Y en expandir, implementamos cambios que nos permitirán lograr nuestra visión ideal de futuro. Esos son ejemplos de los ítems que configuran esta escala y que permiten medir este constructo, este concepto que se llama Generative Organizing. Entonces, en el estudio uno, lo que se quiere hacer es ver en el fondo cómo este constructo de Generative Organizing es distinto a otros constructos que se han desarrollado desde la mirada positiva del estudio de las organizaciones, ¿ya? Entonces aquí, en el fondo, los participantes serían personas que trabajan en empresas convencionales y personas que trabajan en empresas que han implementado recientemente indagación apreciativa u otra intervención positiva de DO, ¿ya? La idea en el fondo es comparar si es que las personas que trabajan en empresas donde se ha implementado metodologías positivas o apreciativas de DO tienen mejores niveles de Generative Organizing que empresas donde no se ha implementado, ¿ya? Ese es básicamente el primer estudio. Y eso diferenciándolo de otros constructos que se han desarrollado también desde la investigación organizacional positiva. Entonces, aquí lo que se busca es contrastar el Generative Organizing con, por ejemplo, constructos como prosperando el equipo de trabajo o relaciones de alta calidad. Y la idea es tener ciertos outcomes, porque primero, en el fondo, lo que uno hace es que a través de herramientas estadísticas, uno dice, este constructo es estadísticamente diferente de este otro constructo y de este otro constructo. Sí, ese es un primer elemento. Pero además, predicen de manera distinta ciertos resultados que para las empresas pueden ser relevantes. Por ejemplo, hay dos elementos que en general son los que a mí más me interesan, que es comportamientos de aprendizaje y comportamientos laborales innovadores, ¿ya? Entonces, en este estudio, por ejemplo, eh, lo que yo le ofrezco a las organizaciones, en el fondo, es decir, mira, ¿sabes qué? Midamos estos conceptos, cómo están operando en tu empresa, y veamos si ayudan o no a predecir estos elementos que en general son relevantes para las organizaciones, que es el comportamientos de aprendizaje en el trabajo y comportamientos laborales innovadores, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, uno cuando hace un trabajo de este tipo en una empresa, lo que hace es medir, ¿sí?, los distintos equipos que componen la organización y se le entrega como resultado el grado en que estos equipos se organizan generativamente, desarrollan relaciones de alta calidad y prosperan en el trabajo, y cómo esas variables se relacionan con algunas variables más de outcome que serían comportamientos de aprendizaje o comportamientos laborales innovadores. ¿Sí? Y la empresa Ignacio, entonces, ¿sí? disculpa, ¿por qué hay solo punteadas? A lo mejor es algo que no tiene nada que ver con el Ujú. conflicto relacional. ¿Por qué es diferente Eh, esa forma de conectar? Está relacionado con esto, con Ah, cómo es perdón, lo había la visto arriba, ya. asociación, si es Gracias, positiva o disculpa. negativa. Sí. Porque la idea del fondo, uno puede hacer análisis estadístico donde correlaciona las variables. Las que están así sin línea punteada son correlaciones positivas y las que están en línea punteada son correlaciones negativas. O sea, si es que los equipos se organizan más generativamente, se reduce el conflicto relacional. Esa es la relación que se espera. Sí. Entonces, ¿cómo puede servir esto? Porque siempre en las investigaciones, por lo menos la forma como yo las realizo, cuando hago como un partnership con colegas que están más en la práctica, ¿cierto? La idea es que haya un beneficio mutuo, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio acá para quienes practican este tipo de intervención? Es que pueda acompañar, por ejemplo, algún proceso de intervención o fortalecer la relación con algún cliente, porque esto en el fondo no tiene costo para la empresa, ¿sí? En el fondo se le puede ofrecer medir estas cosas sin que para la empresa tenga un costo o para la organización, ¿sí? Por ejemplo, con Beto estamos trabajando con una fundación donde en general los recursos son más escasos, por lo tanto, en ese caso a esta organización le favorece, le es útil tener medidas de cómo están funcionando sus equipos para poder a partir de ahí, por ejemplo, desarrollar
algunas intervenciones o entender mejor cómo operan en el fondo estos equipos. ¿Sí? Entonces, este es el primer estudio. El segundo, aquí la idea es ver en el fondo qué pasa en el tiempo con una intervención de cambio positiva. ¿Ya? Ver en el fondo qué pasa con este constructo, con el nivel de Generative Organizing que tiene un equipo en el tiempo. ¿Ya? Esto tiene mucho que ver con cierta como falta de conocimiento que existe en el campo de la indagación repetitiva en las etapas finales de los procesos de intervención, que tiene que ver, si uno ve el ciclo de las 4D, en general la fase de descubrimiento está súper bien descrita, la fase de sueño también, la fase de diseño, en parte hay harta flexibilidad, pero está medianamente descrito, pero en la fase de delivery o de destiny, en general queda como bastante ambiguo qué es lo que pasa después. ¿Ya? La idea es que este constructo permita facilitar el poder guiar o facilitar el desarrollo de la organización en la fase de destino. ¿Ya? Porque uno lo que buscaría con una intervención de este tipo es que los equipos funcionen de manera más generativa o la organización funcione de manera más generativa. ¿Ya? Ese es uno de los objetivos que se plantea con la integración organizativa y con las metodologías de cambio positivo en general. Pero no tenemos formas precisas de medir eso. Entonces, con este constructo, la idea es probar que cuando hay una intervención apreciativa, entonces se aumenta el nivel de Generative Organizing en los equipos o las organizaciones. Entonces, para eso se hace un diseño, en este caso, cuasi experimental, donde hay una medición pre-intervención, se ejecuta la intervención, ¿ya? La que ustedes estén desarrollando, ¿ya? Ahí en el fondo no hay como una característica específica que tiene que tener la intervención, sino que es más bien que ustedes estén desarrollando una intervención apreciativa, ¿ya? Y después se caracteriza nomás, eso es parte del estudio, pero que haya así una medición pre y post. ¿Ya? Y en la medición post, la idea es que se pueda hacer en un intervalo de tiempo, dependiendo del tipo de intervención, de 1 o 2 meses, cada una de estas evaluaciones posteriores. ¿Ya? ¿Para qué? Esto tiene como dos objetivos. Por un lado es ver la estabilidad, ¿ya? del constructo, y por otro lado es ver el efecto que tiene la intervención. ¿Ya? Porque en el fondo lo que uno buscaría, si es que está haciendo una intervención profunda de cambio organizacional, con metodología o perspectiva apreciativa, es que esto se logre integrar, por ejemplo, en la cultura de la empresa. Si se logra integrar la apreciatividad en la cultura de la empresa, en la forma como miramos las relaciones, las interacciones, entonces uno podría suponer que esto va a ser más estable en el tiempo. ¿Sí? Y esto en el fondo es lo que busca medir este estudio. ¿Ya? Con Beto estamos trabajando específicamente en este estudio, ¿sí? En el estudio número 2. Entonces, Beto está haciendo intervención con integración apreciativa en un equipo y estamos midiendo el nivel de generative organizing de esos equipos antes y después. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, serviría para evaluar qué tan profundo penetran, por ejemplo, sus intervenciones en términos de cómo el equipo percibe sus relaciones. Acá, en cada uno de estos estudios, como se están viendo con encuestas, ¿ya? Siempre es posible integrar otras variables que, por ejemplo, para la organización puedan ser de interés. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, capital psicológico, conflicto relacional, o sea, cualquier variable en el fondo que para la organización pueda ser interesante. Y por último, el estudio 3, este es el estudio más complejo y aquí se requiere un nivel de compromiso bastante mayor, porque esto hay que trabajarlo con la organización completa y que esté viviendo un proceso de cambio también que sea más o menos importante o que dure una cierta cantidad de tiempo. Aquí entonces, en términos de lo que se requiere, es por lo menos 100 equipos, ya para poder hacer los análisis estadísticos necesarios, y tiene un diseño longitudinal que se llama multinivel porque la idea es ver las interacciones de las reacciones de las personas frente al cambio a nivel individual y también a nivel de equipo. Y se necesitan idealmente 3 oleadas de encuestas. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder testear este modelo. ¿Ya? Este es como el producto final de la investigación, que en el fondo es testear que el organizarse generativamente, ¿ya? Eh, que este es un constructo que opera a nivel de equipo, a nivel colectivo, ¿ya? Porque ve las interacciones de las personas, cómo las personas perciben las interacciones y cómo se relacionan con otros,
cómo eso afecta las respuestas individuales frente al cambio. ¿Ya? Entonces, las respuestas individuales que me interesa medir, como caracterizando estas respuestas proactivas de las personas frente al cambio, el apoyo conductual al cambio y los comportamientos como de campeón, que básicamente se refiere a personas que no solamente hacen lo que se les pide respecto del cambio, cambian su conducta, sino que también son capaces de convencer a otros, de poder eliminar ciertas resistencias, etcétera. ¿Sí? Son como embajadores del proceso de cambio. Estas dos conductas se generan en general, lo que dice la literatura, a partir de evaluaciones positivas del proceso de cambio, que tiene que ver con la instalación de creencias positivas respecto del cambio y también de emociones positivas. ¿Ya? ¿Cómo se miden estos constructos? A través de la valencia organizacional, que tiene que ver con qué tan importante es el cambio para la organización, la valencia personal, qué tan relevante es el cambio para mí como individuo, la autoeficacia para el cambio, o sea, qué tan preparado me siento para enfrentar el cambio, y un elemento importante es la continuidad de la identidad organizacional, entendiendo que gran parte de la resistencia y los procesos de cambio viene de el temor de la gente de perder algo que valora. ¿Ya? Está muy relacionado con la identidad. Y en las emociones positivas frente al cambio, hay tres emociones que yo he encontrado en la práctica de la indagación positiva que son muy importantes, que es el orgullo, el entusiasmo y la esperanza. ¿Ya? Orgullo, entusiasmo tiene que ver bastante con la vivencia del cambio en el momento presente y la esperanza con cómo yo proyecto el futuro. Y estas creencias y estas emociones positivas, también la literatura lo demuestra, están bastante asociadas al diseño que tiene el proceso de cambio en sí. ¿Ya? Por ejemplo, acá lo medimos con el nivel de apoyo a los líderes, el nivel de participación de las personas, que también se ha comunicado e informado respecto al cambio y la justicia percibida del cambio. Entonces, el- la hipótesis es que el organizarse generativamente, ¿ya? Hace que frente a un determinado diseño del cambio, si es que las personas se organizan generativamente, entonces mejoran las creencias positivas del cambio y mejora su experiencia emotiva o afectiva respecto del cambio. Y eso hace que se generen estas conductas proactivas. ¿Ya? Entonces acá, claro, para poder medir esto necesitamos medir al comienzo del cambio cómo fue el diseño, cuando el cambio se está implementando, cuáles son las interpretaciones que las personas van creando, y pasado un tiempo, cuando ya hayan prácticas que estén operando dentro de la empresa, evaluar las respuestas que las personas tuvieron frente al cambio. ¿Ya? Entonces, eh, esta investigación, este estudio en particular, está más orientado a procesos de intervención más profundos y largos, ¿ya? Que puedan tener con algún cliente, y lo que ofrece esto en el fondo son métricas para poder ir alimentando al proceso de intervención, de manera que se tomen mejores decisiones a lo largo del proceso de cambio organizacional. ¿Sí? Ese es como el beneficio que tiene tanto para la empresa como para ustedes como potenciales consultores de procesos de cambio a nivel más, digamos, de la organización completa. Eh, bueno, Ignacio, te esto puedo sí, hacer una sí, pregunta. sí. Que cuando hablas de este tipo de mapeo, ¿cierto? Ujú. Estamos hablando de cualquier tipo de cambio que se introduzca en la organización, hablemos de tecnología, no es un cambio solo clima, por decirlo de alguna manera, sino que puede abrazar cualquier tipo de cambio. Sí, en cualquier tipo de cambio que esté viviendo la organización, pero que esté estructurado o planificado. O sea, que las personas, cuando tú le Ya, preguntes por el cambio, sepa a qué te refieres. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay industrias y organizaciones donde las personas como que están viviendo, son demasiado ágiles, están viviendo el cambio cotidianamente, y la empresa, no sé, cada 2 meses lanza como algo nuevo. ¿Sí? ya. Entonces, si uno le pregunta por cambio, pero ¿de qué cambio me está hablando? ¿El lanzamiento de este nuevo producto? ¿Es la implementación de este nuevo ERP? ¿Qué es lo que es? ¿Sí? ¿Es transformación digital? Entonces, tiene que ser un proceso que las personas, cuando tú le preguntes por el cambio organizacional, sea capaz de distinguirlo. Ujú. ¿Sí? Pero puede ser cualquier tipo de cambio. Súper, gracias. ¿Sí? Eh, bueno, aquí está como la explicación completa de los distintos estudios que forman el proyecto de investigación. La idea de esto es básicamente que puedan ver si es que en alguno de estos estudios
podría ser interesante para ustedes contribuir. Eh, yo creo que el principal beneficio para ustedes como facilitadores, consultores de procesos de cambio apreciativo, es poder integrar métricas y mediciones al proceso de intervención. Eh, y que eso en el fondo apoye con información tanto a ustedes como a sus clientes respecto al proceso. ¿Sí? Claro, y ahí el beneficio en el fondo es que no, para la empresa, en general hacer este tipo de trabajo es caro y acá en el fondo como está en el marco de un proyecto de investigación, se puede ofrecer como un extra al servicio que ustedes, por ejemplo, estén desarrollando. ¿Sí? Este me lo voy a saltar porque es un poquito más teórico, pero en el fondo cómo participar es básicamente contactándome a mí directamente, idealmente al correo electrónico, y aquí podemos generar alguna reunión más específica para que yo les cuente en el fondo los aspectos específicos de cómo participar. Hay elementos de la ética de investigación que son relevantes. Ya este proyecto está aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Católica, entonces ya está listo para llegar a implementarlo. Em, y eso significa que hay que generar, por ejemplo, si uno trabaja con una organización, hay que generar un acuerdo de participación institucional por el líder que está firmado por el líder de la empresa o el representante legal. Hay que asegurar que todas las personas que participan lo hagan de manera voluntaria, por lo tanto tienen que firmar un consentimiento informado, donde está toda la explicación respecto de qué se hace, cómo se implementa el proceso, qué se hace con la información, cómo se recuerda la privacidad y la confidencialidad de los datos, etcétera. ¿Sí? Eh, también, por ejemplo, yo este proyecto, el tercero en particular, lo estoy desarrollando con hospitales acá en Chile. Y ahí, por ejemplo, hay ciertas como dificultades en la recolección de información. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, me pidieron si podía comprar tablets para poder recoger la información, porque esa es la forma como mejor les funciona a ellos. ¿Sí? Entonces, que la secretaria del servicio X, pediatría, obstetricia, etcétera, en los cambios de turnos pueda pedir a las personas que contesten la encuesta rápidamente. ¿Sí? Porque como es longitudinal, el riesgo más grande de ese estudio en particular es la deserción. O sea, yo necesito que las personas que contesten la encuesta número uno, contesten la encuesta número 2 y la encuesta número 3. ¿Sí? Entonces, cómo manejar la deserción es como el desafío más relevante de ese proyecto, y para eso necesito un compromiso bien importante de la empresa. ¿Sí? Todos estos proyectos los hacemos con un software de medición, o sea, de encuestas, digamos, online. Entonces, básicamente lo que yo necesito son los emails de las personas para poder enviarles la encuesta. Eh, y en algunos casos, que nos pasó también con una empresa multinacional, ellos en general tenían su propio sistema de medición, de encuestas, ¿sí? Entonces, y por el resguardo de la información, ellos nos pedían a nosotros cargar la encuesta en su sistema y ellos nos entregan los datos a nosotros ya anonimizados. ¿Sí? En el fondo nosotros, como universidad, eh, tenemos dentro del protocolo ético la anonimización de los datos, que básicamente, pues yo con el correo electrónico de la persona puedo saber quién está contestando, ¿cierto? Y recojo esa información y después construyo dos bases de datos, una que tiene el correo de la persona y a eso lo asocio un identificador. Y eso queda resguardado en un disco duro en mi oficina, bajo llave. Y genero otra base de datos donde están los identificadores y las respuestas, de manera que no se puede asociar el nombre de la persona a las respuestas que él o ella hizo. ¿Ya? Y eso es lo que recordamos a nivel de la universidad. Ahora, hay empresas que tienen sus propios protocolos, ¿ya? Como esta empresa multinacional que les mencionaba, donde ellos lo que hacen cuando hacen estudios es que utilizan sus propios sistemas de regulación de encuestas y le pasan a la universidad, en el fondo, los datos ya anonimizados. O sea, tienen los identificadores y la respuesta, pero yo no sé quién contestó qué cosa. ¿Sí? Em, Eso es básicamente. Entonces ahora la idea es poder recibir preguntas, consultas, eh, sí, Pregunta, son equipos en Chile, ¿no? en cualquier parte del mundo. Ah, ya. Sí. O sea, aquí en el fondo la invitación a participar está abierta. La escala está hecha en inglés y en español. Eh, pero estuvimos en algunas, ahí veo que está Loisa, estuvimos en algunas conversaciones también en algún tiempo con una empresa brasileña,
donde ahí, claro, parte del ejercicio era traducir la encuesta al portugués. Eh, Ahora también estoy iniciando conversaciones con el Cooper Writer Center para poder que apoyen también ellos con contacto en Estados Unidos, en Holanda. Entonces, digamos, mientras más equipos hayan, en el fondo, es lo que va a hacer que la hipótesis se pueda testear mejor. Entonces, no hay ninguna restricción respecto de la localización geográfica, porque además las cuentas online. Entonces, eso facilita el proceso. El archivo que estaba en el chat, Ignacio, es que como me cambié de celular lo Sí, perdí. Sí, es eso lo para las compartió Beto. publicaciones, sí, perdona, es para las ¿Mm? publicaciones, Susana, sí, para el formato, la pauta de trabajo, ¿ya? Ya. Eso. ¿La, Eh, la puedes republicar? Porque no puedo descargarla. eh, Gracias. Quisiera contar yo un poquito mi experiencia. Para mí, bueno, yo estoy trabajando con una ONG Sí. acá Espérate, antes de eso, Beto, no, porque dale. para responderle nomás a Susana, yo creo Sí. que lo mejor es publicarlo en el chat de Ripapa, porque ahí va a quedar Ah, sí, ya, pero de todas fijo. maneras ya lo tengo aquí Ya. disponible y ya lo tiré ahí, ya, Sí, vale. Vale. Bueno, como mi experiencia, estoy trabajando con una ONG y ahora también voy a trabajar con un equipo directivo en una clínica de salud acá en Viña. Le voy a contar a Ignacio también. Una de las restricciones que de alguna manera me encontré era que, por lo menos en la ONG, yo estoy trabajando en el interior de la quinta región, que el acceso a online podría ser bastante dificultoso para la gente o muy distanciado quizá la respuesta. Así que yo imprimí los instrumentos y los llevé y hice que contestaran ujú, inmediatamente ahí el consentimiento informado y la encuesta. ¿Ya? Entonces, para que también ustedes vean que se puede aplicar otra estrategia para implementar el estudio. Fue súper bien recepcionado. Yo tengo contacto con los líderes de la ONG y quisiera confirmar lo que decía Ignacio, que también le da bastante soporte y peso a la intervención de uno, porque muchas veces la intervención de uno a veces como que cuesta de alguna forma explicar qué efecto tiene, ¿sí? Uno dice, no, si te va a ir súper bien. O cuando termina dicen, oh, que estuvo bueno, pero de alguna forma este constructo nos puede ayudar a fortalecer y darle sustento a las intervenciones positivas. Así que las invito también a que se entusiasmen si tienen alguna intervención que tengan que hacer por ahí, a aplicarlo. Y lo otro es que me surgió una reflexión que si va a haber organizaciones de distintas partes del mundo, sería interesante a lo mejor, no sé cómo, si da para eso la investigación, ver cómo se comporta la capacidad de organizarse generativamente en organizaciones de Iberoamérica versus las de o sea, habla inglesa, por ejemplo. Puede sí. ser interesante. Sí, eso, o sea, con una muestra internacional se puede hacer eso. Y también se puede segmentar por tamaño, por rubro. O sea, por eso, mientras más datos tengamos en el fondo, es mejor el conocimiento que se puede desarrollar. Entonces, no sé, yo ahí como conversaciones con colegas, si de repente tienen, no sé, pues algún cliente que está dormido, pero que han trabajado antes con ellos, por ejemplo, por harto tiempo y quieren mantener contacto, podría hacer esto, se lo pueden ofrecer como servicio, entre comillas, gratis, de poder medir ciertas cosas y a lo mejor de ahí salen algún aprendizaje y cosas que dan pie a una intervención futura, por ejemplo. Eh, en el fondo es como, la idea es poner a disposición de ustedes esto como una eh, herramienta que, como decía Beto, puede apoyar su propia práctica, ¿no? Y a partir de eso generar mejor conocimiento para y hacerlo disponible para todos. Exacto. Sí, Y al mismo tiempo aprovechar la disponibilidad de la investigación para poder ahondar en distintas temáticas. Por ejemplo, en la organización que estamos trabajando en la ONG, lo significativo es complementar esta encuesta que está trabajando Ignacio con seguridad psicológica y vitalidad en el trabajo, que son temas importantes en Mm. este equipo, que es un equipo psicosocial, por ejemplo. A lo mejor en tu organización va a ser otro constructo, otras variables que quisieras también correlacionar. ¿Eh? claro, en eso
eso es lo que yo me refería antes, como el estudio tiene cierta flexibilidad para incorporar variables que son de interés para la empresa, además de las variables que son Mm. propias del estudio. Y entonces eso también hace que también sea más como desarrollada a la medida de la organización con la cual se está trabajando. Entonces, si ustedes conocen bien la empresa, la organización, pueden evaluar qué tipo de constructos se pueden medir. Eh, yo, en el fondo, trabajo solamente con constructos que ya han sido validados científicamente antes. Entonces, ustedes me pueden decir el tópico, que fue un poco lo que conversábamos con Beto. Yo le puse una batería de instrumentos para medir lo que le interesaba a esta organización y a partir de eso generamos esta encuesta, digamos, ajustada a las necesidades de esa organización. Entonces, eso también es perfectamente posible. Sí, Karen, tenías Y, una... Sí, tengo una pregunta respecto, no tengo en mente todos los estudios y como a qué apuntaba, entonces quizás si nos pueden mandar con más detalle la presentación, porque Ujú, como que, no sé si los voy a estar confundiendo quizás, pero creo que era en el 2 que había, que hablaba de equipos que uno intervenía con alguna aproximación apreciativa, no necesariamente la cumbre y todo, sino que con algo apreciativo, pero ¿qué nivel de envergadura? Por ejemplo, estoy pensando en un colegio ujú, que estuvimos trabajando con los equipos psicopedagógicos. Eran 3 sedes, pero solamente estamos con los equipos psicopedagógicos, no es todo el ujú. colegio. ¿Eso sirve? Sí, ¿Sí? de hecho, el alcance más o menos de la intervención que está haciendo Beto, que es un equipo en particular. Entonces, si son Perfecto. 3 equipos pedagógicos, perfecto, y en el fondo hay que ahí escoger el estudio que es más ad hoc a la intervención que está haciendo. Que a mí, dado lo que tú cuentas, el estudio más ad hoc sería el mismo que está implementando Beto, que en el fondo es hacer una medición pre-intervención, hacer la intervención y después hacer distintas intervenciones post-intervención. Es que ahí ya hicimos la intervención, entonces no podríamos hacer el pre, porque ya se Claro, hizo ahí. entonces quizá en ese caso el estudio uno podría ser interesante. Y a lo Mm, mejor ahí lo que se podría, porque ese caso, por ejemplo, es interesante para hacer un contraste entre las personas que participaron de la intervención y las que no participaron. mm, Porque ahí podría ver, por ejemplo, si las personas que participaron tienen niveles de Generative Organizing mejores que los que no participaron, por ejemplo. ok. Porque ya la intervención ya la hiciste. Entonces ahí no estaríamos ¿Y, y, viendo. y- y tienes algún como explicación para nosotros llegar a los equipos? Claro, porque yo puedo explicarlo con mis palabras, resumir así como Ujú, bien, pero ¿hay alguna carta, algo que explique como en fácil para ujú. personas que no son del mundo de la investigación, de qué trata cada uno como en simple, como para contar y ver si les interesa, porque en el fondo yo puedo tener todas las ganas, pero tengo que ver si los equipos o las organizaciones avalan la participación. Entonces también sería bueno tener esa carta de presentación o no sé qué es lo que se usa para Sí. poder conversar con ellos. Sí, en general el procedimiento es eso. O sea, yo tengo como unos documentos que explican en 2 páginas el Perfecto, proyecto. La idea es, claro, que tú puedas tener una conversación con la organización y después que tengamos una conversación en conjunto. O sea, donde yo les cuento en detalle de qué se trata la intervención, pueden resolver todas las preguntas que tengan y de ahí decir si quieren participar o no. Sí, súper. ese es el proceso. Ignacio, ahí en uno de los slides decía que quizás lo interpreté mal, eh, tiene que tener 100 miembros este equipo o vos No. tenés que llegar a 100. No, no me quedó claro Así eso. Bien, es. Para que equipos. sea válido estadísticamente, tengo que lograr recopilar información de 100 equipos. Ok, para la no nosotros 3. de 100 sino vos sumar 100. Sí, ¿Ok? sí, Bien. exacto. Entonces, claro, pueden ser, no sé, 10 equipos de una organización, 50 de otra organización, 20 de Ah, otra. Sí, la idea es espérate, ahí se me fue la matemática. ¿Necesitas para el punto 3 o para el uno, sí, 2 y 3? para el 3 solamente. Ya, para el 3 solamente son 100 equipos, da igual que no sean todos de la misma organización. Ya, Sí, ya, Y ahora entendí, porque dije, mega organización. Ya. una pregunta, ¿el equipo tiene que tener algún mínimo de personas? O, por ejemplo, pueden ser 6. sí, el mínimo son, para que se considere equipo científicamente, son 3.
Ah, porque ok. tienen que haber interacciones entre las personas. Eh, y también, por ejemplo, si son 6 miembros del equipo, claro, lo ideal es que contesten las 6 personas en las tres, digamos, olas de encuesta. Pero si no contestan los 6 y 3 contestan, ya hace un equipo que es válido para el estudio. Ya. Sí, eso es el fondo lo que se trata de recordar. Claro, yo estoy trabajando con hospitales porque son organizaciones súper grandes. O sea, si un hospital me contestara, ya tendría 100 equipos. Si me contestaran todas las personas en los 3 instantes de tiempo. Pero eso es súper difícil de que ocurra. Entonces, mientras más organizaciones tenga participando, es mejor y también es mejor la data porque permite comparar industrias, comparar tamaños, contextos de cambio, etcétera. Sí. Otra Pero pregunta. para los estudios 1 y 2 ahí da lo mismo digamos, el tamaño de la organización, las personas, porque ahí el nivel de análisis a nivel del individuo. Entonces yo necesito personas. Entonces si hacen una intervención con 10 personas, eso ya me sirve, porque después lo sumo con otra intervención, que sumo otras 10 personas y otras 10 y otras 10, y ahí lo que necesito son más o menos 300 personas. ¿Sí? En total. Entonces, es mucho menos en términos de como costo que lo que necesita este estudio más complejo y más largo. Si yo les voy a enviar el material en el chat de Ripapa, que hace la pregunta que hace Valentina, ¿sí? Para que también esté Ya, como yo de tengo una conocimiento de todo. última pregunta que tiene que ver con el nivel de intervención que nosotros haríamos. Ujú, ¿Existe un mínimo de tiempo? ¿Qué se considera una intervención en esta línea apreciativa? ¿Cómo se cataloga para saber, mira, tiene que ser un taller de 3 horas, tiene que ser una intervención que sea, que los acompañe por un mes? No tengo idea. Para este ujú. estudio, ¿qué es lo que te sirve? No hay eh, como una definición rígida de lo que es una intervención. Ahí es mejor conversar cada caso particular para ver en el fondo cómo se diseña el estudio. Porque si hace una intervención, por ejemplo, no sé, supongamos que la cumbre es una intervención, ¿sí? Claro, tú tendrías que venir después, antes de la cumbre y después de la cumbre. Inmediatamente después de la cumbre, que puede ser quizás al final de la cumbre, pasar la encuesta a los participantes y después hacer una medición en el tiempo, más adelante. Y a lo mejor, claro, es la cumbre, pero la cumbre, ahí puede ser, no sé, porque un formato de cumbre sea, yo hago la cumbre y el equipo de la organización se encarga de la implementación a partir de las iniciativas que surjan, o que te contraten un seguimiento más específico. Entonces, ahí en el fondo lo que hay que definir bien es el alcance de la intervención y cuándo sería mejor hacer las mediciones posteriores. Eh, pero no hay como restricciones respecto del tipo de intervención, que tiene que durar tanto o algo por el estilo. Ok. Sí. No sé si tienen más dudas, consultas. Yo Parece creo que que podrías como, onda, TED Talk, los tres, las tres maneras Ujú. de participar, hacer como un mini resumen para uno, después de todo esto, como tener una imagen más objetiva. Sí, o sea, mira, le puedo compartir la presentación por el chat de Ripapa. Eh, Miren la presentación y díganme si es que esa información es suficiente o necesitan como algo más específico, porque ahí están descritos, cada estudio está descrito en 2 láminas, o sea, es bien como concreto, ¿sí? Eh, y ahí en el fondo yo, en base a su feedback, puedo preparar un material más ad hoc, quizás hacer un pequeño video o algo así para compartir también. desde mi perspectiva, el estudio que más hace sentido también es el número 2, en donde tú vayas a hacer una intervención, te contactes con Ignacio, contactes a la parte interesada de la organización, puedan tener esta validación de que hagan esta investigación, se acuerda el trabajo. Lo que yo hice, por ejemplo, fue llegar, pasar el consentimiento informado. Bueno, expliqué qué íbamos a hacer, que estaba autorizado por la organización, pasamos el consentimiento informado, pasamos la encuesta e hicimos la intervención, ¿sí?
Entonces, para poder después hacer la misión antes, después, ¿sí? Y eso, de alguna manera, Sí. te va a entregar mucha información. Lo bueno es que también Ignacio después nos entrega información respecto de qué pasó, ¿sí? Y eso puede ser muy útil para la organización respecto de cómo se están dando las variables, ¿sí? Sí, y o sea, yo diría que no es solamente eso, sino que también pueden tener la inquietud a lo mejor de, mira, sé que estoy en este proyecto y no saben si es que podría servir o no para la investigación. Y ahí escríbanme nomás y nos juntamos y podemos como evaluar si es que sí o no. Y, porque en realidad, como son tres estudios, es bien flexible. Por ejemplo, lo que decía Karen, que ella ya hizo la intervención. Mm. Entonces, claro, a lo mejor el estudio uno es más ad hoc y de todas maneras le puede servir a la organización. También esto de la perspectiva de yo como consultor o facilitador, o sea, si es que mis intervenciones son exitosas, están evaluadas por un tercero, también es en el fondo algo que avala la calidad de mi trabajo. Entonces, eso también yo creo que es un punto relevante que se hace poco en Estados Unidos, lo hacen bastante, eh, pero acá en Chile no lo he visto mucho. Entonces también puede ser un elemento interesante. Sí. Sí. A Me lo que, encanta. Muchas a gracias, lo que me Ignacio. refería De era verdad que que quiero decir. sí, ese me hizo sentido a mí por lo que estaba haciendo, pero también me hizo sentido ahora, si que ya hice una intervención, puedo ocupar el número uno, y si es que conozco de una organización en que esté pasando por un proceso de cambio sistematizado, también poder ver la posibilidad de incorporarlo en ese ¿Y la método. antigüedad de lo ya aplicado, cuánto crees tú que sería un mes, 2 meses, 3 meses? Y yo creo que debería ser cercano, dependiendo del tipo de intervención. O sea, si es una intervención profunda de cambio, uno podría decir, ya, esto se hizo hace 6 meses, pero fue tan profundo lo que se hizo que todavía uno podría decir que el impacto está presente. Pero si uno hizo un taller, por ejemplo, de indagación representativa, no sé, de un día a un equipo de líderes hace un año, quizás es complejo que uno pueda atribuir cierta causalidad a esa intervención cuando ya pasó mucho tiempo y fue muy como puntual. Pero también ahí la invitación en el fondo es que si tienen dudas o que piensan que esto podría servirles, que me escriban y agendamos una reunión y ahí vemos en el fondo la factibilidad de hacerlo. Yo tengo todo el interés de que esto funcione y ojalá recolectar muchos datos en Latinoamérica para poder generar conocimiento desde acá. Sí. Antes, se fue la Susanita, sacar una fotito para la posteridad, ¿sí? Miren a la cámara, ¿sí? Listo. Muchas gracias. Así que esperamos sus consultas, esperamos ojalá sus inquietudes, de acuerdo a los dos temas, las publicaciones y también el apoyo a esta investigación, que también puede darnos bastante material para poder nutrirnos, ¿sí? Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, sí, Vaya a súper. todos. Gracias, Gracias, Beto, por la Ignacio. organización. Gracias, muy Gracias, buena. nos vemos. Chao. Gracias, Ignacio, Chao. Beto, a Muy todas. bueno. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao. Chao.